Con la decisión tomada, pero a la espera de conversar con sus compañeros de sector, Adrián Peña llegó sobre las 15:30 de este lunes al Parlamento, directo de su casa en San Bautista Canelones, sin haber pasado por el Ministerio de Ambiente. Se trató de una señal que pudo pasar desapercibida, pero que en este caso excedió lo simbólico. ¿Por qué? Porque más de 3 horas después, tras haberse emocionado hasta las lágrimas dialogando con diputados y senadores de Ciudadanos, anunció ante la prensa su renuncia por haber mentido, ese fue el verbo que usó, durante algunos años con su título, con que era licenciado en Administración de Empresas, un título que aún no consiguió, ya que le falta un seminario de 6 días para obtenerlo. La decisión, según contó Puertas Adentro, había comenzado a tomarla una vez que el semanario Búsqueda supo de la situación el miércoles y fue madurada a partir del jueves con la publicación de la nota y en los días siguientes en diferentes conversaciones con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. No ocurre todos los días una renuncia como esta. El tema que está de fondo estrillado, sí, puede decirse, se ha dado en otras ocasiones en la política de nuestro país, pero reviste características singulares. Nos parece bueno convocar a los politólogos con los que trabajamos habitualmente aquí en Perspectiva, a 2 de los integrantes de nuestras mesas de análisis político. Estamos con Adolfo Fito Garcés. Buen día, Fito. Buen día, Emiliano. ¿Cómo están? Hola, Antonio, ¿qué tal? Sí, el otro es Antonio. Antonio Cardarello, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días, Emiliano, Fito, audiencia. Bueno, ya los tendremos en la mesa de análisis político la semana próxima, pero ahora sobre el hecho mismo me gustaría tener algunas consideraciones de parte de ustedes. Para empezar, ¿cómo observaron este caso? O sea, ¿cómo observaron la denuncia periodística contra Peña de atribución de un título que no tenía y la decisión que anuncia ayer, la de renuncia al cargo de ministro de Ambiente? ¿Fito? Bueno, creo que no voy a decir nada original, Emiliano. Un error difícil de entender, pero alguna pista puedo tirar en algún momento, y una reacción correctísima. Agregaría simplemente tristeza y preocupación. Tristeza por la situación que vive Adrián Peña y preocupación porque este tipo de eventos, y sí, le pegan a la ciudadanía donde más le duele, ¿no? A la ciudadanía. Esto lo recuerdo de mis tiempos, de mi breve incursión por el mundo de la opinión pública, allá hace 20 años atrás, con Nené Chaschetti, Alem Irrach, Grupo Radar. A la ciudadanía no le importa mucho si los dirigentes, si los líderes tienen títulos universitarios o no. Sí, para la ciudadanía es clave la honestidad, ¿no? Y esto le pega, que un dirigente de primera línea diga mentir, le pega a la ciudadanía allí donde más le duele. Antonio, ¿tu primera consideración así en general? Sí, primero destacar el papel de la prensa una vez más, que fue por donde este asunto se hace público, aunque no es de destacar que haya haya sido filtrado desde el propio sistema político, pero es más que una especulación. Y después lo que decía Fito es, da pena que suceda esto de atribuirse grados universitarios que no se poseen, cuando en realidad no es. Si miramos a la historia política de nuestro país, tenemos sobrados ejemplos de políticos relevantes que no hacían ostentación de ningún título universitario. Para citar 2 en cada una de las colectividades históricas, Wilson Ferreira Lunate o el propio José Valle Ordóñez, jamás exhibieron o ostentaron título universitario alguno. Y nadie dudaba de su formación y de su capacidad, porque la política implica otras cosas. Bueno, acabamos de tener hace muy poco tiempo a un presidente de la República como José Mujica sin título universitario también, ¿no? Sí, por eso. No. Claramente es una forma de mostrar, como se destacó en el caso de Adrián Peña, de mostrar cierta idoneidad cuando se habla de determinados temas, pero no es necesario para la cuestión política. Y lo que dice Fito es cierto. El que si termina más lastimado de todo es ese sistema político de la democracia, todos aquellos que aprovechan estas instancias para criticar al conjunto del sistema,
porque la mentira es una cosa que es muy mal vista, ¿no? Y Déjame, más no se espera de sí. los que van a conducir los destinos del país. ¿Y cómo observaste tú la reacción? ¿Cómo observaste la decisión que comunica Peña en el día de ayer? Me parece que sobre todo después del segundo del segundo empujón de este tema, que es el de sábado, porque primero dice, bueno, mencionó varias veces que tenía título y no lo tenía, pero ahora ya lo tiene, y después quedó eso en entredicho, salió Sanguinetti a decir, me hizo acordar a Topolansky con otros ribetes, yo vi el título, había dicho Topolansky, Sanguinetti dijo, lo importante es que el título está, y bueno, resulta que el título no estaba, y me parece que a partir de ahí era imposible que se mantuviera en el cargo, sobre todo en base a declaraciones que había hecho Peña con anterioridad con el caso Sendik y lo que había pasado con la subsecretaria Carolina H. Entonces, Sí, recordemos, el jueves en sus primeras explicaciones públicas, incluso ante el presidente de la República, Peña señala, sí, efectivamente, durante años yo dije que era licenciado, no lo era, pero ahora terminé, ya tengo todas las materias salvadas, el título de hecho lo tengo. Y bueno, no era así, ¿no? Faltaba algo más, faltaba una materia, claro, sí, un curso corto, sí, etcétera, pero falta un paso más todavía, ¿no? claro, si lo llevamos a términos futbolísticos, que siempre nos gusta comparar, fueron dos amarillas seguidas, ¿no? Muy pegaditas, y no había otra cuestión que la renuncia. Fito, tú hace unos minutos cuando hablabas en la primera intervención decías que te quedaba algo pendiente, ¿no? El por qué, quizás la interpretación de por qué esto de recurrir al título o un título que no Sí, tenía. sí, porque como muy bien decía Antonio, yo iba a poner exactamente los mismos dos ejemplos, el de Valle Ordóñez y el de Wilson Ferreira. No es imprescindible que los dirigentes políticos, no lo ha sido en el siglo XX, que los dirigentes políticos tengan títulos universitarios, y no sigue siendo necesario hoy. De todos modos, es posible que algo esté pasando en la política uruguaya, y algo quizás bueno, esté pasando, que es que eh, los dirigentes políticos parecen valorar cada vez más la necesidad de incrementar su formación académica. Bueno, eh, no en vano el sistema universitario se ha desarrollado mucho en los últimos años. Vos sabés, Emiliano, que he estudiado mucho el tema de los economistas. Es decir, las profesiones se fortalecen, las carreras académicas se amplían, quizás el prestigio de ser universitario, eh, incluso para la política, haya crecido. Y quiero agregar que las credenciales académicas en algunas fracciones de los partidos son especialmente importantes. Recordemos, por ejemplo, en el astorismo, formado en torno a, bueno, una persona del prestigio de Daniel Astori, ¿no? Prestigio que le venía dado en primerísimo lugar por su trayectoria universitaria. Y algo parecido pasa con Ciudadanos. Es decir, Ciudadanos es creado por Ernesto Talvi, un hombre que vimos durante muchísimos años manejarse en el mundo académico, técnico, de seres, ¿no? Y fue en torno al prestigio académico, prestigio como experto de Talvi, que se construyó Ciudadanos. Si hay un sector, si hay una fracción, si hay un grupo del sistema político uruguayo, del sistema de partidos uruguayos, en donde las credenciales académicas hoy por hoy son muy importantes, o desde el principio han sido importantes, vuelvo a la formación de Ciudadanos, ese es el grupo que creó Talvi, ¿no? Sí, sí, si me permitís. Sí, claro, es decir, yo puedo entender un poco algo que el propio Peña dijo que no podía explicar. Yo quizás pueda entender un poquito la obsesión de Peña por llamarse licenciado cuando no lo era, en el contexto de grupos ciudadanos que tiene, bueno, desde el principio esta impronta, ¿no? Él le puso otra connotación más personal y hasta familiar, ¿no? Sí, hizo una interpretación, hizo una especie de autocrítica cuando relató su origen humilde, destacó que hizo la carrera trabajando y el orgullo que suponía terminar transformándose en el primer profesional de su familia. Que eso seguramente había estado detrás de su apresuramiento, de su error al atribuirse todavía un título que no tenía, etcétera.
Antes, Antonio, dame un instante solamente porque no me quiero olvidar de esto. A ver, en la propia trayectoria personal de Peña, y él lo dijo, ¿no? Queda claro un problema, otro problema de fondo del sistema político uruguayo. Hace un ratito ustedes hablaban, Emiliano, de la JUTEP, ¿no? No sé, tú mismo decías, ¿no? De lo poco que controlamos el tema bueno, sí, de las hojas de vida de la gente, ¿no? Sí, sí, la liviandad con la que circulan y se Sí, publican currículum, ¿no? sí, exactamente. Pero un problema de fondo de la política uruguaya es que es muy difícil, demasiado difícil, compatibilizar carreras políticas con carreras académicas exigentes. La carrera política es súper exigente. Es tan exigente que le cuesta demasiado a la gente terminar sus carreras. ¿Mm? Es más, le cuesta demasiado a los dirigentes políticos irse a estudiar al exterior, cuando la vida entera de este país, ¿no? Demuestra la importancia que tiene, bueno, los estudios de posgrado, andar por el mundo, ¿no? Vuelvo al ejemplo de los economistas, ¿no? ¿Cuánto mejoró la profesión académica, y el propio tal, ¿no? ¿Cuánto mejoró la profesión de los economistas luego de ese enorme, ambicioso programa de becas del Banco Central, ¿no? Es decir, yo creo que los partidos deben discutir cómo facilitar que la gente pueda formarse mejor en el terreno académico. Porque para la ciudadanía no es muy importante, pero para las políticas públicas termina siendo clave, para la calidad de las políticas públicas termina siendo clave, muy importante, que los dirigentes políticos estén bien formados. Ahora sí, Antonio, Perdón, la Antonio. interrupción. Sí, no, Queda lugar para la interrupción. Era el lugar, ahora quedó un poco descolgada, pero era para apuntalar algo más lo que estaba argumentando Fito, en el sentido de que la formación de ciudadanos, recordemos aquella expresión cuando Sanguinetti intentó sumarse, dijo a Sanguinetti sí, al sanguinetismo no, y trataba de evidenciar una forma de hacer Claro. política y reivindicar esto que decía Fito, del conocimiento especializado, del saber de los técnicos, en esa vieja relación que Fito en particular ha estudiado también de los técnicos y la política, ¿no? Del saber técnico que se vio mucho durante el primer vallismo, por ejemplo, el momento de los ingenieros, le dicen algunos, y el papel que cobran los economistas a partir de la década del 50, cuando los ministros de Economía hasta ese momento eran políticos tradicionales y a partir de ahí se empieza a exigir expertise. También es cierto que se habló mucho hace 20 años, pues en un momento de crisis, la economía dejó de estar en manos de un especialista para estar en manos de un político más tradicional como Alejandro Achugarri. Esto nos lleva al comienzo de que para tener una buena gestión, a veces no es necesariamente un conocimiento especializado en esa materia, para eso está el cuerpo de asesores que los políticos tendrían que rodearse. Sí, tratando de agregar a lo que ustedes señalan, me pregunto si el episodio no debería ser un sacudón en el futuro, ahora, ya, justamente para el manejo de esta información de los dirigentes políticos de nuestro país, ¿no? Sí, me gustó mucho. Yo creo que todos creíamos que se había aprendido ya con episodios muy sonados que hubo en el pasado reciente, y sin embargo, por lo visto, no. Por supuesto, y bienvenido el papel de la prensa en ese sentido. Bienvenido, tú empezabas esta conversación diciendo, bueno, ¿qué piensan de la denuncia periodística? Y yo solo puedo decir que bienvenido el papel de la prensa, que lo peor que podemos hacer, como algo que se hace demasiado en este país, es matar al mensajero, ¿no? Que la prensa investigue, y muy bueno el mensaje de hace un ratito del oyente que decía, no habrá que encargarle a la JUTEP. Claro que la JUTEP tiene que ser fortalecida, formaba parte del compromiso por el país, quiero recordarlo, fortalecer a la JUTEP. Creo que ahí el gobierno está en deuda. Sí, porque además, repito lo que ustedes señalaban, lo que tú señalabas al principio de tu intervención, Fito, ¿no? Está en juego la credibilidad de todo el sistema político, en definitiva, ¿no? Es lo más importante, es lo más importante de todo.
Cada uno de los dirigentes, cada uno de los funcionarios nombrados en cargos de confianza debería ser consciente de la responsabilidad que tiene sobre sus hombros cuando, por ejemplo, publica su currículum o da a conocer la información sobre sus antecedentes de educación, profesionales, etcétera, ¿no? Claro, el problema que tenemos es que al sistema político le cuesta mucho darle recursos o apoyar a los organismos que después lo van a controlar a ellos mismos. Como la Corte Electoral, por ejemplo, que se le atribuyen una serie de cuestiones relativas al financiamiento de los partidos y después no se le da elementos para actuar en consecuencia. Lo mismo pasa con la justicia. Sí, muy cierto. Déjame hacer un comentario solos, volviendo para atrás, y aunque está medio desordenada la conversación, que así como el error es grave y lastima la confianza de la ciudadanía en el sistema político, en los partidos, la reacción de Peña fue correctísima, ¿no? Yo temía que no diera un paso al costado y lo que hizo fue correctísimo, ¿no? Muy, muy doloroso seguramente para él, pero correctísimo. En materia de, como enseñaba Carlos Ferreira hace más de 100 años, en Moral para Intelectuales, cuando se habla de la relación entre la política y, bueno, el servicio público, la actuación pública, siempre más vale exagerar. Siempre más vale exagerar. Para los que piensan que esto fue exagerado, bueno, siempre más vale exagerar, lo remito a Moral para Intelectuales. En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter. Enseguida, la segunda parte de este análisis con Fito Garcés y Antonio Cardarello. Adrián Peña, su renuncia al cargo de ministro de Ambiente. El hecho de haberse atribuido un título que no tenía durante varios años, de haber tolerado que otros lo presentaran con ese título sin hacer la corrección. El futuro, lo que viene ahora. De eso estamos conversando esta mañana en una mesa de análisis político especial. Estamos con los politólogos Adolfo Garcés y Antonio Cardarello. Decías, Fito, creo que Antonio también, que la decisión que termina comunicando Peña estaba perfecta, palabra más, palabras menos. Hay oyentes que son críticos con eso. O sea, la discusión se puso muy caliente en estos días, ¿no? Y entonces, por ejemplo, este oyente Sergio del Parque Rodó dice, ¿el renunciante dio un paso acostado o un paso para volver a su banca en el Parlamento? O sea, ¿cuál es este punto de la polémica? ¿Alcanza con la renuncia al cargo de ministro de Ambiente o se necesita que la autosanción sea más profunda? Eso es lo que está de por medio. ¿Ustedes qué dicen? Es una cuestión que se ha debatido mucho en los últimos días, si es necesario que dejara también la banca en el Senado. En el caso de Sendic, esta disyuntiva no fue así porque al renunciar al cargo de vicepresidente automáticamente quedó sin cargo. En el caso de Peña, va a volver al Senado e incluso con una mirada, pensando en la campaña electoral, uno podría pensar que lo deja mejor para trabajar sobre su propia candidatura, para realizar toda la articulación del Parlamento que no puede hacer estando en una cartera ministerial. Ahora, el haber renunciado como lo hizo, yo creo que lo deja muy, muy debilitado en ese sentido y dificulta sus posibilidades de transformarse en un candidato con potencialidad como para hacerse de la candidatura del partido. La pregunta viene, entre otras cosas, por la explicación que daba más temprano el diputado Felipe Schipani. Él decía, renuncia al cargo en el ministerio, ¿por qué? Uno, porque estaba afectada su credibilidad y eso complica su gestión como ministro. Dos, porque no quería afectar al gobierno mismo, ¿no? Entonces, de vuelta, ¿alcanza con eso o se necesita que también deje la banca en el Senado? Fito, Bueno, ¿tú qué dices? Ahí depende de la perspectiva que se tome, ¿no? El diputado Schipani trató de separar
la vida pública de la vida privada, ¿no? Diciendo, bueno, esto en realidad no tiene que ver con la gestión política de Peña, sino con la actividad privada. Ya renunciar al cargo de ministro es suficiente castigo. Ahora, si se toma en cuenta lo que veníamos hablando en el bloque anterior, que se trata de que no dijo la verdad o de que mintió sobre su título, eso pone en cuestionamiento ya más que simplemente la gestión, sino la credibilidad del sistema político. Si uno está más de acuerdo con esa posición de que todo lo que pasa en la vida privada también afecta la vida pública, lo correcto sería también que renunciar a la banca, pero eso sería una posición extrema. ¿Fito? Lo planteo para dejar claro cuáles serían las dos opciones. Sí, no, estoy de acuerdo con lo que dice Antonio. Es una buena pregunta la que se hace el oyente. Quizás haya que pensar más sobre esto, ¿no? Seguramente haya que pensar más sobre esto. Solo puedo decir que para mi gusto el costo que paga Peña ya es altísimo, hizo lo correcto a un precio muy alto, y para mi gusto es suficiente, y hasta ahí puedo llegar. Bien, para terminar me gustaría preguntarles cómo salen de esta crisis Ciudadanos, el Partido Colorado y el gobierno. Un golpe para los tres, para Ciudadanos, para el Partido Colorado, para el gobierno, solo que de intensidades diferentes y decrecientes, ¿no? Es decir, un golpe muy duro para Ciudadanos, un golpe duro para el Partido Colorado, un golpe quizás un poco menos duro para el gobierno, ¿no? En la medida que el gobierno no es solo Ciudadanos, el Partido Colorado. Pero que esto afecta a los tres niveles, ¿no? Que genera daño en los tres niveles, no tengo la menor duda. Fíjate a nivel del gobierno. El gobierno ha pasado por situaciones muy incómodas el año pasado, ¿no? El caso Astesiano, el caso Marcet. Empieza un nuevo año, la pausa del verano, etcétera. El presidente de la República organiza para el día de ayer una recorrida por distintos puntos del interior del país a efectos de inaugurar obras de infraestructura, por ejemplo, un nuevo puente, el Puente Centenario, Paso de los Toros, una obra formidable. Y esa recorrida queda empañada por la conferencia de prensa que el ministro Peña da para anunciar su renuncia. Es más, la conferencia de prensa de la calle Pou ocurre un rato después, a las 8, y buena parte de las preguntas van a propósito de Peña y la dimisión, ¿no? Claro, yo me preguntaba, cortita y al pie, Antonio, yo me preguntaba a fines del año pasado si el gobierno dado el año dificilísimo que tuvo el 2022, ¿no? Por los casos que tú mencionabas, Emiliano, si el gobierno no precisaba un refresh en el gabinete, ¿no? Práctica habitual en los gobiernos, ¿no? Ahora, el refresh se termina dando de un modo, yo diría, muy negativo, ¿no? Es decir, la salida de Peña, por todo esto que estamos comentando, y yo digo, la salida de Salinas, ¿no? Se va a ir del gobierno seguramente el ministro más popular. En fin, así que sí, el ejemplo que tú ponías de estar inaugurando obras y terminar explicando la renuncia de un ministro, es así tal cual. ¿Antonio? Sí, ahora yo un pequeño matiz, porque creo que en los dos casos que empañaron la gestión de gobierno, sobre todo en el segundo semestre del año pasado, el caso Astesiano y el caso de los pasaportes de Marcet, en este último, el de Marcet, el que termina pagando los costos es el Partido Colorado, con la crisis que desemboca en la renuncia de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, que está estrechamente vinculado a su vez con esto. Y uno podría pensar que el Partido Colorado y Ciudadanos siguen pagando lo que fue la aparición fugaz de Talvi en el sistema político, ¿no? Y la renuncia. O sea, esto podría verse como un eco, y en base a las declaraciones y los cruces que vos mismo analizabas hoy, de los tweets de Carolina H., de Schifani, de Bordaberry en su momento, tiene que ver con lo que fue la fugaz participación de Talvi en la vida política y cómo dejó desnudo a un sector que había estado construyendo y de que Peña intentó ocupar ese lugar
y en parte todo esto es consecuencia de esos movimientos. Respecto a la coalición de gobierno, yo creo que el Partido Nacional se ha visto fortalecido en este sentido, si bien es indiscutible que es el partido más fuerte de la coalición. Esta situación del Partido Colorado hace todavía más difícil que el Partido Colorado pueda en el futuro disputarle el liderazgo de la coalición. Y si uno podía pensar, bueno, si el Partido Nacional, haciendo un poco de ciencia ficción política, el sector todos es tan abrumadoramente hegemónico, y el Partido Colorado logra renovarse y vuelve Bordaberry y Ciudadanos se pone como otra pata fuerte que trata de moverse más hacia el centro. No digo que el Partido Colorado sustituyera al Partido Nacional, pero sí que las diferencias se acortaran como pasó en el 2009. Pero me parece que esto es un golpe muy duro para el Partido Colorado que cada vez que parece que va a recomponerse sufre un nuevo sacudón. ¿Algo más sobre este escenario, esos 3 escenarios a futuro, Fito? No, no. Bueno, el partido, para poner el ojo en el Partido Colorado, ¿no? El Partido Colorado es hoy por hoy donde todo está más incierto, ¿no? El partido en donde hay más preguntas, más signos de interrogación, más variables sin despejar. Porque en el Partido Nacional más o menos uno está contemplando, uno está viendo el panorama está bastante claro, las precandidaturas, los alineamientos, se puede imaginar cosas. En el Frente Amplio también. En cuanto a precandidaturas, en el Partido Colorado son preguntas y más preguntas, y lo de Adrián Peña genera aún más preguntas, ¿no? Es decir, Adrián Peña, todo lo visualizábamos como un posible precandidato, ahora signos de interrogación. Vamos a ver qué pasa. Va a depender en buena medida de qué valoren más en Ciudadanos, si el error cometido por Peña o el paso al costado ulterior. Y bueno, y después son preguntas y más preguntas. Antonio decía Pedro Bordaberry, claro. Cada vez que pasa algo así, uno dice, ¿y Pedro? ¿No? ¿Volverá Pedro a la política? Y bueno, es interesantísimo el papel de Pedro Bordaberry en el Partido Colorado hoy, ¿no? Porque él no comunica que vuelve a la actividad política, es la gran pregunta, pura especulación. Y sin embargo, sin estar en la actividad política, con esas columnas que publica cada 15 días en el diario El País, va generando hechos políticos, va terminando con incidencia en la vida interna del Partido Colorado, ¿no? Sí, yo no... Mirá, perdóname Antonio, cortita de pie. Yo no sé si forma parte de una estrategia de Pedro, realmente, ¿no? Porque yo me puedo imaginar perfectamente a Pedro Bordaberry escribiendo en El País por 20 años, aunque no vuelva a la política. Porque creo que tiene vocación pública, por las cuestiones públicas. Ahora, ¿forma parte de una estrategia? No lo sabemos. El propio Bordaberry en una de esas columnas dijo, a veces los políticos y los analistas sobreinterpretan, ¿no? Los analistas, para no hablar por los políticos, los analistas solemos ver estrategias por todos lados, incluso donde no las hay. Así que, simplemente, signos de interrogación sobre Pedro, en todo caso, es un precandidato natural para la gente, ¿no? Lo marcan las encuestas, una figura importantísima para el Partido Colorado, y bueno. Y es un actor político desde el costado, en el lugar donde está hoy, sí, así, afuera, sí, incide, sí, ¿no? Sí, y es el que tiene las manos más libres incluso para criticar, ¿no? Y diferenciarse, como lo ha demostrado específicamente en sus durísimas manifestaciones en torno al canciller Bustillo. Terminamos. Antonio, ¿te faltó algo? Sí, no, simplemente para terminar con esto del Partido Colorado, ¿qué podría pasar? Que si Peña queda entre signos de interrogación, como decía Fito, los otros 2 nombres que se están manejando, el de Gabriel Gurméndez, el presidente de Antel, y el de Robert Silva al frente de ANEP, deberían renunciar este año si piensan que su camino va a ser disputar la candidatura del Partido Colorado. O sea que el Partido Colorado va a seguir perdiendo figuras a nivel de gobierno si se concreta las aspiraciones de estos 2 posibles precandidatos. Antonio Cardarello, Adolfo Garcés, integrantes de la Mesa de Análisis Político en Perspectiva, gracias por acompañarnos hoy con esta emisión especial. Gracias a vos, Emiliano, un saludo para la gente. Nos reencontramos dentro de unos días. Muchas gracias.
Saludos Dale. para todos. Chao, chao.